Ok, pues le invitamos, hermanos, a buscar la palabra del Señor en la carta de Pablo a Romanos, capítulo 3, del 20 al 28. Es una área bien sucinta, bien específica, bien centrada en lo que el apóstol Pablo, uno de sus temas principales. Recuerden que la carta aquí a Romanos es su carta magna, ¿okay?, acerca de la salvación. Y están todos los aspectos necesarios. Y encontramos exactamente esta porción que queremos ver, que hemos titulado este mensaje Salvación por Gracia. Ustedes conocen bien esto, pero queremos reforzarlo porque es necesario que con frecuencia se revisen, porque la enseñanza de eso se trata, de la repetición. El apóstol Pedro decía: no me cansaré de repetirle las cosas que le he dicho. No se trata de nueva información, se trata solamente de reforzar lo que hemos conocido, repetición, para que se nos vaya quedando en nuestros corazones y no olvidemos los detalles que Dios tiene para nosotros. Así que esta pequeña porción interesante, bien sucinta, como decimos, bien específica, acerca de salvación por gracia, en 3:20, comenzando, dice: ya que por las obras de la carne, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que te ha quedado plasmada como ejemplo para nosotros, para que podamos aprender, revisarla, repasarla y poder nosotros cultivar nuestros corazones, poder tener ese denuedo de poder compartir con aquellos otros que no conocen de la palabra del Señor. Te damos gracias porque sabemos que estar en tu presencia es tenemos diferente. Rogamos que nos equipes, nos instruyas, nos prepares para hacer tu voluntad en el resto de la semana. Damos gracias por tu palabra que quedó plasmada para nosotros y para el beneficio de todos aquellos que han de venir detrás de nosotros, que van a creer también por medio de la misma. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que esta porción es interesante, pero hay ciertos dilemas que se han dado, ¿verdad? Que la gente pues cae en este tipo de cosas, pues a veces vemos la palabra de Dios no se contradice claramente, pero en ocasiones pues puede parecer que hay una contradicción, en ocasiones puede parecer que hay una paradoja, y puede que si no estamos bien instruidos o no analizamos bien el texto, podemos entrar en algún tipo de confusión. Y por ejemplo, se habla acerca de el contraste o el aparente contraste entre las declaraciones de Pablo y las declaraciones del apóstol Santiago. Y vemos por ejemplo que Santiago 2:24 nos dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado, y el término aquí es la salvación, es la justificación, cómo estar bien con Dios, ¿eh? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si nos detenemos ahí nada más, si alguien toma este versículo único, pudiéramos entrar en discusión, podemos entrar en debate, podemos querer tomar una posición dentro de lo que es la justificación, y claramente está escrito, veis que no es que el hombre es justificado por las obras, hasta ahí, coma, y no solamente por la fe. Sería un poquito contradictorio si ya conocéis la palabra del apóstol Pablo, y como todos los evangelios, como todas las áreas de la Biblia hablan acerca de la salvación por fe. ¿Cómo es que nosotros somos justificados por medio de la fe? Sin embargo, al leer esta parte, por eso que traía conflicto, incluso a Martín Lutero le traía mucha confusión inicialmente, y llamaba a esta epístola una epístola de paja, una epístola que no tenía peso, una epístola que tenía valor, que no debía estar incluso en la Biblia, porque tiende a traer confusión a las personas que leen quizás un versículo solo, y esto pues, como dice por ahí, las personas, cuando uno toma un texto fuera de su contexto, pues lo puede usar fácilmente para un pretexto, y eso ha dado origen a muchas de las herejías y muchos de los grupos que se han levantado, denominaciones y toda una serie de cosas que han surgido en la vida por causa de que han tomado algunos textos y le han dado el valor que han querido darle y la orientación que han querido darle, y por ahí han hecho montones de cosas contrarias a la palabra del Señor. Pero siempre les instruimos y les enseñamos que usted lea todo el contexto, lo que está antes, lo que está después de ese versículo, y que al mismo tiempo lea otras partes de la Biblia, porque la misma Biblia es el mejor comentario
es la misma Biblia. Cuando una parte se parece un poquito confusa, pues la otra lo va a aclarar, y siempre en el sentido completo, como decimos, sistemático de la Biblia, estudio sistemático de la Biblia, es que tenemos la capacidad de poder encontrar la verdadera enseñanza. Y si lo leemos una vez más este versículo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Nos quedáramos ahí nada más, sería buena razón para poder nosotros establecer que sí, hay que hacer obras, y de ahí han surgido, por ejemplo, la Iglesia Católica. Usted conoce que todo es por obras, y todo tipo de religión en este mundo es por obras. Queremos alcanzar a Dios por obras, y todo eso es la religión en un solo sentido. La religión es eso, el hombre queriendo alcanzar a Dios por medio de las obras, por medio de ser buena gente. Pregúntale a cualquier persona, ¿cómo usted llega al cielo? Y todo el mundo te va a decir, gran parte de la gente va a decir, bueno, es que hay que ser bueno, hay que hacer buenas obras, yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, y buscamos manera aún de querer decir los 10 mandamientos y quererlos aplicar, cuando sabemos que no podemos cumplirlos todos, pero sin embargo la gente trata de justificarse, o que si hago más obras que malas obras y llegaré al cielo, o estoy tratando, o vamos a ver cómo le hago, y ojalá pueda, y cosas así que no realmente dan una convicción a la salvación. Por eso es importante que sepamos que somos salvos por gracia, que estamos convencidos, que sabemos exactamente lo que hemos creído, que sabemos exactamente a quién le hemos creído, y que estamos en el camino correcto. Sabemos, como cantábamos ahorita, 2 lados hay, la vida eterna y el lago infernal. Así que escojamos ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna y no a la perdición. Pero bien claramente ese mismo versículo, cuando termina, dice, y no solamente por la fe. Es decir, que no solamente por la fe, da el concepto, el contexto de que quisiera decir que no es solamente por la fe. Sin embargo, está claro, es lo que está queriendo decir Santiago. Si lo miran en el contexto generalizado, vamos a ver por qué realmente es importante que sepamos que no solamente por la fe, sino por las obras. ¿Okay? Ahora dice Pablo, si contrastamos esto con lo que Pablo decía, o Pablo escribió por Espíritu Santo en Efesios, capítulo 2, dice, porque por gracia ustedes sois salvos, mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, no es de ustedes, sino que es de Dios, es un regalo de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se lo ríe. Entonces es un conflicto, aparentemente, ¿no? Santiago dice, el hombre es justificado por las obras. Pablo dice, no es por obras. Si nos quedamos ahí nada más, que daría para... Y ya de hecho ha creado mucho conflicto en muchas áreas, y muchas denominaciones se han formado, y ha habido problemas a través de la historia por causa de este concepto. El hombre es salvo por la fe, dice Pablo, no por obras. Bien claro, Santiago dice, ven, es justificado por obras y no solamente por fe. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos pensamientos que aparecen ambos en la palabra del Señor, que aparecen ambos en la Biblia, y que pudiera ser fuente de conflicto a la hora de querer ver o tomar una posición una o la otra? Una vez más, como le digo, el contexto es lo que da la respuesta acá. Veamos un contexto un poquito más amplio en el capítulo 2 que Santiago nos habla. Dice, hay que saber el contexto, ¿ves? Dice, él toma referencia a 2 ejemplos importantes, ha hecho 3, pero vamos a tomar 2 de ellos, y habla acerca de Abraham, el padre de la fe. Y ustedes saben, Pablo también alude al mismo Abraham en capítulo 4 de Romanos, y que Pablo dice que fue justificado Abraham no cuando hizo la obra de entregar a su hijo único, a Isaac, no, fue justificado cuando le creyó a Dios. Vean entonces que cuando fue justificado Abraham, cuando creyó a Dios. Dice que Dios lo justificó cuando él creyó. Así que, ¿cómo demostró Abraham que había creído en Dios? Dando una obediencia total y completa, ofreciendo aún a su hijo único, sabiendo aún cuando no sabía que, por ejemplo, no había, aun cuando él sabía que quizás no, si teníamos al hijo único de la promesa, el hijo que iba a desaparecer, él tenía que entregarlo, y sabía que si entregaba ese hijo tal vez no habría forma de tener la descendencia que ya Dios le había prometido, que iba a ser padre de las naciones, que iba a tener muchas, que su descendencia iba a ser inmensa como la estrella del cielo, como la arena del mar. Todas estas cosas, pues, aparentemente, pues no serían posible si Abraham diría, bueno, pues no voy a ofrecer a mi hijo. Sin embargo, el hecho de que creyó a Dios, el hecho de que fue justificado por Dios, se demostró por las obras que hizo, la obra especial que hizo de llegar al punto de casi sacrificar a su hijo, a no ser por la intervención de Dios mismo, que le dijo, no, Abraham,
pases el cuchillo sobre la garganta de tu hijo, porque he visto que me has creído. Es decir, vio Dios la fe de Abraham, no que no sabía, pero vio Dios la fe de Abraham cuando Abraham mismo demostró ser obediente hasta al punto de dar su hijo. La obediencia total es lo que demuestra que tu fe es una fe verdadera, una fe válida, una fe que Dios aprueba. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que Santiago está diciendo, no solamente por la fe, es por la fe que obra. No es por obra que somos salvos, no es antes, no es que yo haga algo para ganarme el cielo, no, es que porque Dios me ha salvado, porque estoy agradecido con Dios, porque Dios hizo en mí la transformación, es que yo obro. Es que a mí no me duele hacer un bien a alguien, es que a mí no me duele servir a alguien, es que a mí no me impide, no me es difícil venir a la casa del Señor a gozarme con los hermanos. Es que ahí se ve la evidencia, es el seguimiento, es el acompañante esencial de la fe. La obra es necesaria, tiene que verse, pero tiene que verse de un corazón genuino. Hay muchas obras que se ven, pero realmente no son obras buenas. Bueno, son obras buenas en sí, pero no son obras que están hechas con un corazón o una motivación especial. Por eso que dice que Dios conoce el corazón y Dios sabe las intenciones de tu corazón, sabe la motivación incluso de por qué te hacen las cosas. Verás personas que son muy millonarias, multimillonarias y dan sumas inmensas de dinero a los felinatos y a todos los lugares, pero lo hacen para evitar los taxes o lo hacen para una motivación personal, pero no porque realmente lo tienen en su corazón. Así la filantropía no es cuestión de que y lo buscan por un mérito, que lo vean y lo escriban en los periódicos, lo digan, lo exhiban, no sé qué. No, ese no es el punto. Dios quiere, como Dios bien claramente decía, si tu mano derecha, que no sepa la izquierda lo que tu derecha da, y sí que sea una cosa anónima, que no sea para ganarse puntos, para ganarse, porque realmente esa es la recompensa acá en la tierra, pero la recompensa del cielo es la que Dios dice, haz en secreto, para que tu Padre que está en secreto te recompense en público. Así que la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios? Y eso fue lo que hizo Abraham. Fue dispuesto a dar hasta su hijo único, la única esperanza que tenía de multiplicación. Toda una serie de cosas fueron ahí expuestas en esa motivación de fe de Abraham. Otro ejemplo que Santiago nos da es allí de Rahab, que inicialmente, bueno, pues su trabajo era de mujer de mala vida, ¿no? Era mujer, una prostituta. Sin embargo, el corazón Dios se lo tocó, se lo cambió y la hizo hacer obras que realmente solamente se podían hacer porque tenía fe, porque dijo, yo he creído en el Dios de ustedes, yo sé el Dios que ustedes, por favor, cuando vengan y ataquen aquí Jericó, que podamos nosotros ser salvos, en el sentido de que no seamos destruidos. Y por eso escondió, se jugó la vida, por eso mostró obediencia, por eso escondió a los espías, por eso los bajó por el muro, por eso puso, como los espías le dijeron, pon un hilo de escarlata. ¿Y qué representaba eso? La sangre de Cristo. Ese hilo rojo era que estaba demostrando que Jesús, donde está la sangre de Jesús, hay salvación. Aquella misma sangre que puso Moisés en el tindel de la puerta y los postes de cada casa donde había primogénito de Dios, ahí pasaba la muerte, el ángel de la muerte, y no tocaba ese lugar, porque la sangre de Cristo es que nos cubre. Así podemos estar nosotros delante de Dios. ¿Por qué podemos llegar directamente al trono de la gracia hoy en día? ¿Por qué podemos llegar con confianza al trono de la gracia de Dios? Porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús. De no ser así, no podemos pararnos frente a un Dios vivo. Como decía Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. ¿Te imaginas entonces tú en tu pecado? ¿Podrás llegar delante de Dios? Va a ser destruido. Ningún hombre puede ver a Dios sino morir. Va a morir de todas maneras. Así que no hay forma de que veamos a Dios si no estamos cubiertos por la sangre de Jesús, recubiertos su justicia, su santidad, ahí, justificados con Dios. Ahora somos amigos, ya no enemigos, ahora somos parte de su familia, ya no extranjeros y benedizos, ahora somos somos adoptados, aceptados en Jesús, en el Señor, con nuestro Padre Celestial. De ahí está la bendición. ¿Okay? Que es, vosotros veis, dice Santiago, que el hombre es justificado no solo por las obras y no solamente por la fe. Y de la manera, dice que la ramera Rahab, también justificada por las obras, también fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ven, el punto de Santiago es la combinación, que la fe sin obra está muerta. No es por la fe solamente que somos salvos, es por la fe que obra que somos salvos. Sí, somos salvos por fe solamente, pero no una fe sola, sino una fe que obra, una fe que va acompañada de buenas obras, una fe que va acompañada de evidencia, de obediencia, de la salvación que ha habido. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Porque Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No porque Zaqueo le dio un manjar, no porque le dio una cena extraordinaria, sino porque vio el corazón transformado de Zaqueo.
que se levantó de la mesa y fue y buscó lo que sabía, lo que tenía escondido en su tesoro, y dijo, lo que he robado a los pobres, te lo voy a dar, lo voy a cuatriplicar, ni siquiera 2 veces ni 3 veces que exigiera la ley, lo voy a dar 4 veces al que le he faltado, al que le he robado, y mi parte de mi ganancia la voy a dar a los pobres. Quiere decir que vio la obra, y esa obra que él vio es la evidencia de la fe, de que había la salvación que había llegado a esa casa. Por eso hoy ha llegado la salvación a esta casa. El corazón es transformado y se demuestra por las obras. Si esa fe no se demuestra por obras, tu fe es muerta, dice Santiago. Así que ahí vemos la combinación. No hay diferencia, sino hay una reconciliación, hay una combinación entre lo que Pablo decía y lo que dice Santiago. Digamos que Pablo dice, bueno, por fe que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Es cierto, las obras no son para gloriarnos, son para que, digamos, la gloria es de Dios. Como ahorita damos dinero en la iglesia, ¿vieron? Lo diemos ahí. ¿Y qué hacemos? De lo que tú me das, Señor, yo te doy. Es decir, es Dios el iniciador, es Dios quien motiva que tú des, es Dios quien provee para que tú des. ¿Se dan cuenta? Es Dios quien hace la obra, no es por obra que nos gloriemos, es Dios quien ha de ser glorificado. Entonces, acá de Santiago nos expande quizás un poquito el concepto que Pablo nos da. Es por fe que somos salvos. Nos dice esa fe que va acompañada de obras, esa fe que obra. Así que no está en conflicto, sino que está, digamos, que expandiendo o explicándonos un poquito más cómo es la fe que Pablo nos estaba diciendo. Esa fe salvadora es una fe que se demuestra por obras de obediencia, por obras de seguimiento, por obras que le da la gloria al Señor, por obras que demuestran que realmente hemos creído a Dios. Entonces no es conflicto, sino una compensación, es una explicación, amplía el concepto. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo dice Santiago? Lo pone de forma muy práctica. Con Santiago era medio hermano de Jesús, ¿te sabe? Y esto claramente, pues, por haber conocido a Jesús más de cerca, quizás, y por haber estado bien cerca en su ministerio, pues pudo explicar estos conceptos claramente. Y qué bueno que nos los trae de vuelta y nos recuerda cómo es el concepto de la vida cristiana. Entonces Santiago, decimos capítulo 2, dice el versículo 14 al 26, dice lo siguiente: ¿de qué? Ya poniendo más ejemplos, explicándonos un poquito más acerca de esa obra, ya no solamente por fe, no solamente por obras, sino cómo son esas obras. Bien nos dice ahora el capítulo, sigue el capítulo 2, dice lo siguiente: ¿de qué puede servir a alguien que diga que tiene fe si no hace el bien, si no tiene obras? ¿Ve? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Esa clase de fe es una fe vacía, esa fe es la que él llama una fe muerta, una fe que no sirve de nada. Si la fe no está acompañada de hechos, de obras, de algo tangible, no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Porque la fe se perfecciona, es la palabra que queda usando Santiago muy claramente, como compensa Santiago lo que decía Pablo. La obra de que estamos hablando es la obra que perfecciona esa fe. Por fe entramos al cielo, por fe entramos en la reconciliación con Dios, pero esa fe se demuestra ahora, se perfecciona a través de las obras que hacemos para con el Señor, por el bien que se hace, ¿okay? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Bien, Santiago nos recuerda. Y sigue diciendo: y si tu hermano, para poner en contexto, y si tu hermano está en necesidad, y tú tienes, porque ya Dios te proveyó, porque Dios te bendijo, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que sea bendición a los demás. Si tu hermano está en necesidad y tú tienes cómo ayudarlo, no sigas clamando a Dios por él, tú eres la respuesta para él. Ayúdale. Tú eres la respuesta para él. Porque decimos, vamos a pedirle a Dios que Dios te ayude, que Dios te obre, que Dios te provea, que usted es la respuesta. Usted es las manos. ¿Se acuerdan aquel caso que allá creo en Europa, en un lugar que había una iglesia grande y que tenía un Cristo afuera, y en el bombardeo de la guerra, cuántas cosas pasó, y se cae, se destruye toda la iglesia, todo el templo, pero que esa imagen que estaba fuera de Cristo no se rompió completamente, sino que se rompieron nada más que las manos, y creo que los pies también, pero había partes de los pies estaban rotas, algo así, y todo el mundo quería venir, pedían después de que se vieron la paz, querían que el gobierno pueda restaurar aquello, que volvieran a poner a Cristo correctamente como estaba, no sé qué, y hay que se le ocurre la bella idea y dice, no restauremos a Cristo, dejémoslo así como está, porque eso es más evidencia que realmente la iglesia, cuando la gente llegue y pregunte, por este Cristo le faltan las manos, a este Cristo le faltan los pies. Pero es que la iglesia somos las manos de Dios, de ese Cristo. Los pies de Cristo somos nosotros. Eso es lo que Dios espera, que tú y yo seamos esas manos de Dios, que vamos y tocamos al enfermo, que vamos y damos al pobre, que vamos y abrazamos al que está en depresión, al que está en necesidad, los pies que vayan y caminen y que visiten, los pies que vayan y vayan o sea, los pies de Cristo, las manos de Cristo somos nosotros.
Esa es la obra que Santiago está queriendo decir, perfeccionando la fe que Dios nos ha dado, la fe que fue dada una vez a los santos, que sea perfeccionada por las obras que hagamos directamente en el ministerio. Así que ese primer conflicto aparente entre obras y fe. Está claro que la fe es la que salva, pero la fe se perfecciona, se manifiesta a través de las obras que hacemos. En Romanos 3:20 dice otra vez, ya que por las obras de la ley, escuchen bien, porque la cuestión ahora aquí ya no son las obras que hacemos para demostrar la fe, no. Ahora estamos hablando, Pablo habla de obras también, pero habla de un conflicto entre obras de la ley de Dios, la ley mosaica, y la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que no por obras para que nadie se gloríe. Si son dos tipos de obras diferentes que están hablando Pablo y Santiago. Santiago habla de obras que se manifiestan purificando, perfeccionando la fe. Pablo habla de obras que son de ganarse el favor de Dios, el mérito de Dios, y eso no es la obra que es conforme a la ley y no la obra conforme a la justicia que es en Cristo Jesús. Esa es la diferencia que Pablo establece ahora aquí en Romanos. Y por eso habla de obras, pero obras diferentes, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, como dice Pablo, solamente es el ayo, es quien me dirige a Cristo, porque me enseña el pecado, me muestra lo que está mal conmigo, y entonces que yo puedo darme cuenta de la necesidad que tengo de un Salvador. La ley me lleva, me hace convicto de pecado, me convence que soy pecador, y ahora me doy cuenta que necesito un Salvador, y el Salvador es Cristo. Sí, por eso Cristo es el fin de la ley, porque ahí llegamos al final del camino. Lo dice claramente en Romanos 10:4. Cristo es el final del camino, el final de la ley. Cuando usted llega, encuentra a Cristo, y se acabó, el ay se termina, que tu tutor se termina, y encuentra el verdadero maestro, que es Cristo Jesús, y ahí es la salvación, ahí está completo con Dios. Dice luego, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? ¿Cuál es esa justificación de Dios? ¿Cómo nos hacemos estar bien con Dios? Dice, fue testificada por la ley y por los profetas. Sí, la ley lo decía, en fin es Cristo, los profetas lo decían, vendrá un día que el Salvador del mundo llegará. Entonces la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, en ese mediador único que tiene establecido Dios. No hay otro Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, y es Jesucristo hombre. Así que Cristo es ese mediador. La fe puesta en Jesucristo, esa es la ley de Dios, y esa es la que es, no, la justicia viene por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley que queríamos hacer. Y esto es para todo el mundo. ¿Para quién? Para todos aquellos que creen en Él, en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia sencillamente es un regalo de parte de Dios, es un regalo inmerecido. Recuerde que hay tres cosas: justicia, misericordia y gracia. Justicia es lo que merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Por la justicia de Dios somos todos pecadores, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, merecemos el infierno. En su misericordia Dios nos dice, no te voy a dar no te voy a condenar, no vas a ir al infierno. Hasta ahí estaremos bien, estaremos completos, estaremos contentísimos de que Dios diga, ya como misericordia es suficiente para nosotros. Sin embargo, nos da algo más todavía, que es la gracia, que es darnos lo que no merecemos. Entonces, en lugar de darnos lo que merecemos, o en lugar de decir, te voy a perdonar lo que te mereces, no te voy a dar lo que te mereces, te voy a dar algo mejor que lo que tú te mereces. Y esa es la gracia de Dios. Te voy a dar un cielo, te voy a dar una salvación, te voy a dar una vida eterna, te voy a dar una restauración de la relación conmigo, una justificación. O sea, tú nos has dado muchísimas cosas, como bien Pedro dice, todas las grandes promesas que Dios nos ha dado, las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, se dan cuenta, y todo lo que Pablo nos enseña es en Cristo que estamos, en Él están cumplidas todas las promesas, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos completos. En Colosenses nos habla el apóstol Pablo. Así que el hombre trata de alcanzar a Dios por medio de todas las cosas que uno ha querido hacer, ¿verdad? Buenas obras, la religión, la moralidad, todas estas cosas, pero sin embargo nos damos cuenta que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que hay de nuestro lado es la muerte. Estamos muertos en nuestros delitos de pecado, dice Pablo en Efesios 2:1, y estamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 6:20, ¿verdad? Pero Dios está del otro lado. Dios es un Dios santo y nos ofrece vida eterna. ¿Cómo llegamos a alcanzar esa vida eterna? ¿Cómo logramos eso? Solamente por gracia. Esa es la condición que tenemos nosotros que cumplir por la fe. Sencillamente dice Pablo, por la fe es que somos salvos.
por medio de la gracia de Dios. ¿Okay? Así que la justificación es solo por gracia, no hay más, es solo por gracia. Así como Pablo decía en Efesios 2:8, por medio de la fe en Cristo Jesús, nos recuerda aquí también en Romanos 3:24, que siendo justificados gratuitamente, ven lo que es el regalo de la gracia, es de gratis, es 5 octavos, 1 centavo, es gratis, pero no es barata. Recuerde que le costó la vida al Hijo de Dios, le costó precio de sangre. Hemos sido, como dice Pedro, ¿verdad? Nos dice que hemos sido salvados, pero hemos sido salvados no por semillas de simiente corruptible, sino por la sangre de Cristo Jesús. Dice Pablo aquí, somos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante la compra que nos hizo, que es donde en Cristo Jesús. Es en Cristo, hermano, que está la bendición tuya y mía. Usted puede correr todas las veces que quiera, todo lugar que quiera, pero la única manera de estar salvo es en Cristo. Esa es la roca eterna que se abre para nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. En Cristo que estamos seguros, en Cristo que está la bendición. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el gran beneficio que Dios nos da en su gracia? Porque es importante que seamos salvos por gracia, porque eres la gran palabra, la propiciación. Cristo vino a ser la propiciación. Esa es la palabra que tiene que ver con que tomó nuestro lugar, es el que toma el sitio nuestro. ¿Okay? Jesús absorbió toda la ira de Dios contra nosotros, a fin de que estemos nosotros en paz con Dios. ¿Cómo ocurre esto? Usted mira la cruz del Calvario, esa ira de Dios, porque Dios es un Dios santo. Pero Dios no puede ser todo amor y no condenar el pecado, porque entonces no sería un Dios justo. Como somos pecadores, Dios exige la muerte del pecador. Pero para no echar esa ira sobre el pecador que somos nosotros, Cristo se pone en medio y absorbió esa carga de la ira de Dios. Por eso que decía, pues, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento tan difícil en que cargó todo el pecado de la humanidad en la cruz. Pero Dios entonces se sintió satisfecho cuando Jesús se levantó el tercer día, porque corroboró que sí, que ya se había cumplido toda la ira de Dios sobre Cristo, y nosotros no nos alcanzó nada más que la bendición. Cristo tomó el castigo, nosotros tomamos la bendición. Si aceptamos ese regalo, ese pago por nuestros pecados, entonces somos justificados con Dios. Bien claramente dice el salmista en su Salmo 32:1, qué beneficio tan grande de la gracia de Dios. Bienaventurado el varón, o mujer también, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa es la bendición más grande que tenemos en la gracia de Dios, que le estamos a la gracia de Dios, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra culpa ha sido cubierta con la sangre del Cordero. Cristo es ese Yom Kippur que celebran los israelitas. Entraba el sacerdote una vez al año para poder expiar el pecado de la humanidad y salía libre hacia afuera si era aceptado de parte de Dios. Jesús se levantó el tercer día de la tumba y entonces ¿qué hizo? Demostró que había sido aceptado, y no fue con sangre ajena, ni de toros, ni de nadie, fue con su propia sangre. Su sangre fue allí expiada, y no solamente fue rociada allí en la cruz del Calvario, que fue derramada, sino que fue rociada en el cielo. Por eso que lo tenemos allá, más allá del cielo, esa ancla nuestra que va más allá. Nos habla Hebreos en 6:19, nuestra ancla va hasta allá, hasta los cielos mismos. Nuestra seguridad del ser humano, del creyente, está allí, en la fe puesta en Cristo Jesús, que traspasó los cielos y con su sangre preciosa fue y la puso ya en el santuario, no el santuario hecho de manos como hacía Moisés, sino allá en el santuario celestial. Dice claramente la propiciación, a quien Dios puso como propiciación, como intermediario, como aquel que absorbió la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese Romanos 3:25. Cristo tomó nuestro lugar. Un ejemplo tan bello, en estos días estábamos leyendo uno de los devocionales, yo creo que lo había leído otras veces, pero recuerden que esto es un ejemplo bien bonito que pasó en la naturaleza, pero recuerda más o menos un poquito que es la propiciación de Cristo.
como un evento que hubo un incendio forestal, de tantos que hay en la zona en California, por ejemplo. Ustedes conocen en otras tantas partes del mundo, vivo recientemente ahora en Hawái. Descubrieron unos bomberos después que habían pasado, había apagado el fuego en un área, ¿no? Y encontraron como un ave, no sé si una gallina o un ave cualquiera, que estaba carbonizada por el fuego. Y al tocarla con los palos y movieron, debajo de ella salieron unos polluelos. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Que ella al ver quizás que venía aquel fuego inmenso, cargó todos sus polluelos, los puso debajo de ella y ahí se quedó hasta morir completamente ella, carbonizada, pero salvó la vida de sus polluelos que estaban debajo. Es un gran ejemplo que nos hace mirar a Cristo. Que Cristo, al ver que venía el fuego, la ira de Dios sobre toda su humanidad creada, Cristo que va y se pone en el centro y recibe toda la ira de Dios, recibe todo el fuego de parte de Dios, con tal de que la humanidad sea salva, nuestros pecados sean perdonados, podemos entrar al cielo. Y por eso Dios le dio nombre, sobre todo nombre a Cristo, y se lo exaltó. Por eso humillado tanto, hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús sobre toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo el mundo pueda proclamar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 26 nos dice: con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso que tenemos la convicción de que solo Cristo es lo importante, solo Cristo nos salva, solo Cristo es el justo, el único que pudo pagar. ¿Por qué? Porque era justo, porque era sin pecado. Dios exigía en su justicia que para pagar por el pecado tenía que ser una persona totalmente justa. Y al mirar y ver que no había nadie, decía que no hay nadie, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Ahí en Romanos 3 nos dice en versículo 10, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que se pare en la brecha. ¿Quién se para en la brecha? Cristo. Sin pecado, sin mancha, un cordero que podía calificar para poder entonces, como decía Juan, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo calificaba para ese trabajo. Y fue entonces, tomó el lugar tuyo y mío. Es el justo, y no solamente el justo, sino que es quien justifica, Él es quien dice quién es salvo, quién es no. Así que Él es todo, nuestro Rey, nuestro gran Dios, nuestro gran sacerdote. Cristo es todo, el justo y el que justifica. Qué gran privilegio, el tuyo y el mío, que conocemos a Jesús, el tuyo y el mío, que ponemos nuestra fe en Jesús, porque solamente Él tomó tu lugar y el mío, solamente Él pagó por ti, porque solamente Él se levantó entre los muertos. ¿Dónde está Buda en su tumba, hecha ahí huesos? ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está cualquiera que tú busques? ¿Dónde están los presidentes de este mundo? Cualquiera, los reyes, los grandes, todos están ahí. ¿Quién se levantó entre los muertos? Solamente Cristo. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Por tanto, hermanos, bien hacemos en poner nuestra fe solamente en Cristo. Y su fe en Cristo y la mía en Cristo es lo que hace que luego podamos nosotros producir buenas obras, para demostrar que la fe nuestra es una fe viva y no una fe muerta. 3:27 dice: ¿dónde queda? Qué gran pregunta Pablo nos hace. ¿Dónde queda pues el orgullo humano? Qué bendición. Ha sido desmantelado, dice la versión hispanoamericana. ¿Dónde queda pues el orgullo humano? Y no por la observancia de la ley, sino en razón de la fe. Hermano, nuestro orgullo queda desmantelado al venir a Cristo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no quiere venir a Cristo porque, ¿qué lo motiva? El orgullo humano de decir: yo hice esto, estos son mis méritos. Es porque, ahí viene el orgullo, que se nos pone en el camino, se nos pone en medio. Tenemos que aprender a que por la fe en Cristo no podemos traer ningún mérito. Dice el autor del himno: a ti me aferro, a tu cruz me aferro, pero vengo con manos vacías, no tengo nada que presentar, no puedo traer nada. No hay nada que yo pueda traer para convencer a Dios de que puedo ser justificado con Él. Nada. Solo a tu cruz me aferro. ¿Qué traes? A Cristo. ¿Con qué pagaré? Dice el salmista: ¿con qué pagaré? Tomaré tu copa de la salvación. Eso voy a hacer. Tomar la copa de la salvación, poner mi fe en Cristo. No hay otra cosa que puedas hacer para estar bien con Dios. La raíz del problema humano es el orgullo. El corazón del hombre es orgulloso, quiere el mérito, quiere el aplauso, quiere eso. Por eso es que es importante entender que la fe, el camino a la fe es un camino totalmente diferente, un camino que nos lleva a la humildad. Por eso Cristo decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso no queremos ser mansos, no queremos que alguien nos mande, no queremos que alguien nos diga, que nos dirijan.
No queremos ser humildes, de que otros tomen el primer lugar, de que otros vayan delante de nosotros, que otros sean primero. No queremos eso, porque el orgullo del hombre busca y quiere el mérito y la gloria por todo lo que hace. Pero la fe nos hace humildes y sencillos, como Cristo quiere que seamos, dependientes de Dios, quien lo ha hecho ya todo para que vivamos por fe. Porque bien claramente el pastor Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, recuerden, y fue lo que también tocó la vida de Martín Lutero. Porque en el Evangelio, el justo por la fe vivirá. Y en el Evangelio, la salvación es por fe y para fe. Es así, es por fe todo. No hay de otra. Usted no se ha ganado el mérito de ir al cielo, fue Cristo quien lo hizo. Ponga su fe en Cristo. Usted no se merece nada más que el infierno. Pero dice Pablo aquí, entre 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras. Si le damos ahí, que vamos a entrar en conflicto con Santiago. El hombre justificado por la fe, sin las obras. Santiago dice, ven, el hombre justificado por las obras, y no por la fe solamente. No, es que Pablo está hablando de las obras de la ley. Y Santiago está hablando de las obras que emanan de una fe salvadora. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras ¿de qué? De la ley. ¿Está claro? De la ley, no de las obras que emanan de una fe verdadera. Por eso, hermano, somos salvos por la fe solamente, no por las obras de la ley, bien dice Pablo acá. Pero no una fe sola, es por la fe sola, pero no una fe sola, sino una fe que obra la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa obra? Esa fe que obra la justicia de Dios, la obra que, como vimos con Abraham, es obediente, la obra que vimos con Rahab, que es obediente y que se arriesga su vida y que expone y da todo lo que tiene que dar. Es la obra que muestra que con las manos, que somos las manos de Cristo, que somos los pies de Cristo, esa obra que perfecciona la fe, esa obra que vimos como en Zaqueo, que dio de lo que tenía, de su riqueza que había extorsionado a las personas, lo devolvió cuatriplicadamente. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos, por ejemplo, para cerrar, cómo Jesucristo pone un gran ejemplo para entender nosotros este concepto de las obras que perfeccionan la fe. Una ocasión llega un joven de la ley que conocía un abogado del tiempo de Jesús, y llega y le pregunta, maestro bueno, ya para empezar empezó mal, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Recuerden ahí en Lucas 10, y Jesús le dice claramente, bueno, ¿qué conoce? ¿Lee las escrituras? ¿Conoce? Sí, conozco las escrituras, sé todo. Entonces, terminando él de decir que había guardado todos sus mandamientos de la juventud y todas las cosas, bueno, usted conoce la historia. Jesús le dijo, aquel respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Te imaginas? Si es que tenemos que hacer las cosas de la ley, ya Pablo decía que no por sobre la ley seremos salvos. Usted no puede cumplir toda la ley porque Santiago dice que usted falla en un aspecto de la ley y usted falló en todos. Entonces no podremos ser justificados por la sobre la ley, es imposible. Pero Jesús le pone el challenge, le dice, ok, hazlo y vivirás. Si puedes hacerlo todo, perfecto, ya puedes vivir. Pero no poder hacerlo todo, Jesús le pone un ejemplo más práctico y le narra entonces la historia del buen samaritano. Y al final vuelve a preguntar, ¿y quién de ustedes creen que fue el prójimo de este hombre que cayó en manos de ladrones? Oh, no, el que tuvo misericordia de él. Pues vaya y haga eso. Lo que quiero que usted haga es misericordia, viene decía él, dice la Biblia en Oseas 6:6. Misericordia quiero, no sacrificio. Quiero ver las obras de que tu corazón está transformado, tu corazón verdaderamente me ama, tu corazón verdaderamente está conmigo. Muéstrame por las obras tu fe, dice Santiago. ¿Se dan cuenta? La fe sin obras es muerta. Las obras de la ley no salvan a nadie. Las obras que Santiago nos habla son obras que perfeccionan y que van demostrando y autenticando la fe salvadora que hemos tenido por la fe en Cristo Jesús. Así que si vas a vivir por la obra de la ley, dudo mucho que puedas vivir. Por eso Jesús le decía, haz esto y vivirás. Pero tú hay un camino más esencial, más específico. Mejor muestra misericordia. Mejor haz las obras que muestran que realmente tú has creído en Cristo Jesús. De eso se trata.
que no somos justificados por las obras, que nosotros somos solamente salvos por fe, pero no una fe sola, sino una fe que obra la justicia de Dios. Amén. Aprendamos a leer la Biblia en todo su contexto, aprendamos a leer la Biblia que veamos los ejemplos de la ley, veamos los profetas, veamos la palabra de Jesús, veamos lo que dicen los evangelios, veamos lo que dice el apóstol Pablo, que dice Santiago, Pedro, los demás, que veamos todo en su contexto y en sentido sistemático para que podamos entender los conceptos y no caer en contradicciones y en discusiones. O posiblemente no sepan algo en este momento, pero usted va a ir aprendiendo, va a seguir leyendo y así va conceptualizando las cosas con más razón para que usted pueda tener un convencimiento pleno y pueda ayudar a otros también a conocer más sobre la palabra y no entrar en discusiones necias y engañosas, sino que podamos nosotros realmente crecer juntos. Dios se trata de lo que hacemos cada domingo en la escuela dominical, por eso venimos y estudiamos diferentes libros y todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo habla y vamos conceptualizando y las personas van aclarando sus dudas y van llenando las lagunas que tienen quizás en un aspecto, pero así es lo que Dios quiere, que vayamos nosotros creciendo todos juntos en conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra exhortación. Por eso, aunque si hablemos de la gracia, que es algo esencial y básico, de vez en cuando hay que volver a tocar, para que cada vez más podamos nosotros ir reforzando los aspectos esenciales de la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos ser edificados con este tiempo, y también como la escuela dominical, como cada domingo les invitamos a que sigan llegando, a que sigan viniendo, que sigamos nosotros desarrollando ese hábito de crecer en conocimiento de la palabra del Señor. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, que siempre es esencial, siempre es buena, siempre es fresca y siempre nos ayuda a conocerte más y mejor y acercarnos más a ti, a poder nosotros aprender a cómo tú quieres que caminemos contigo, a poder nosotros agradarte en todo lo que hagamos, a poder dar fruto en toda buena obra y a poder nosotros ser capaces de exaltar y magnificar tu nombre en todas las cosas que hagamos. Recibe la gloria, recibe la honra y que todo el mundo pueda salir de este día edificado de tal manera que salgamos a nuestros lugares a reflejar a Cristo con nuestras vidas, para que muchas personas puedan ver nuestras buenas obras y puedan venir y exaltar y bendecir a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es quien produce y nosotros queremos hacer por su buena voluntad. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.